Muy buenos días, amigos y amigas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo programa Voces y Propuestas Elecciones 2021, aquí en Wambra Medio Digital Comunitario. Un día típico para generar información. Estamos en día martes de carnaval. Todavía algunas personas se encuentran de feriado. Esperamos que se encuentren en sus familias, en los lugares en donde estén pasando este feriado aún con toda tranquilidad. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en este programa. Luisana, estamos nuevamente contigo luego de algunos programas. Sabíamos que familiares tuyos se encontraban en una complicación de salud, pero agradecemos también de que se encuentren bien y que tú nos acompañes en este programa. Muchísimas gracias, Jorge. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que ya se conectaron a Wambra, Medio Digital Comunitario, en este programa de Voces y Propuestas. Muchas gracias, así es. Estuve, digamos, ausente algunos días, sin embargo, ya estoy aquí. Ventajosamente, las situaciones, digamos, de salud y complicación sí fueron por precisamente COVID-19. Se resolvieron, están, digamos, las personas dadas de alta, entonces sí, es un alivio en realidad poder contarlo ahora y sin lamentar, digamos, ningún problema mayor, porque sí fue como tiempos de mucha tensión. Entonces, bueno, eso, y muchísimas gracias también a todas las personas que siguieron conectándose al programa y que ahora nuevamente están acompañándonos en esta ocasión. El día de hoy vamos a contar con dos invitados. Vamos a continuar con este análisis de la coyuntura electoral. El día de ayer se anunciaron que para las 0 horas de este día vendrían movilizaciones. Empezarían movilizaciones territoriales y también que empezarían a avanzar hasta la ciudad de Quito y Guayaquil, movilizaciones convocadas por la Ecuarunari y la CONAICE. Para hablar de eso vamos a contar con la participación del presidente de la Ecuarunari, Carlos Sucusainay. Y también vamos a tener un análisis técnico de todo este trabajo del CNE, estos conteos, este análisis estadístico que se hace con Carlos Larrea, quien es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. De acuerdo, esa es entonces la agenda de entrevistas que tenemos en esta mañana, cuando marcamos ya pasadas las 8 de la mañana, 8:06. Le voy a pedir a controles de este programa que podamos estar atentos ya del ingreso del primer entrevistado, pero mientras tanto también recordarles a amigos, amigas, continúan los resultados pendientes, la proclamación oficial de los resultados desde el Consejo Nacional Electoral. Y vamos a verlos en unos minutos también en pantalla, los resultados desde el Consejo Nacional Electoral. Para presidencia y vicepresidencia de la República se estabilizaron estos resultados, es decir, se completó las actas procesadas al 100% el día viernes. El día viernes hacia la noche llegó al 100% las actas procesadas con varios valores. Entre ellos, Andrés Arauz Galarza se encuentra en el 32.71%, el 32.71% no se ha movido de esos valores desde que informábamos la noche del día domingo de las votaciones. Esos han sido los valores relativos que ha tenido Andrés Arauz de Centro Democrático UNES. Tenemos también a Yacu Pérez con el 19.38%, ya lo tenemos en pantalla. Ese es el valor que registró hasta ya el 100% de actas procesadas, el 19.38%. Mientras que Guillermo Lazo Mendoza de la Alianza Social Cristiana, creo, llegó al 19.74%. Estos datos oficiales todavía no proclamados del Consejo Nacional Electoral, que se encuentran en la página web del Consejo Nacional Electoral, con el 100% de actas procesadas. Ahora, lo que conversaremos durante estos minutos es lo que sucedió desde la proclamación de los resultados de conteo rápido el domingo 7 de febrero. Eso es lo que conversaremos, porque el Consejo Nacional Electoral, a partir de su titular, Diana Tamaín, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, a las 9 de la noche del domingo 7 de febrero,
en cadena nacional, dio unos resultados de conteo rápido, los cuales generaron expectativa en la ciudadanía, generaron expectativa también en los movimientos y partidos políticos, en donde se señaló que en el primer lugar, con el porcentaje similar al que tendría, incluso más alto, se encontraba Andrés Arauz, de el movimiento UNES. En segundo lugar, en ese conteo rápido se hablaba de la presencia del candidato Pérez por Pachacuti, y en tercer lugar, con un margen muy corto, se encontraba Guillermo Lasso de Alianza Social Cristianos. Entonces, de eso vamos a conversar, Luisana, en esta mañana de día martes 16 de febrero, aquí en Wambra, con nuestro primer invitado, a quien le pedimos que ya pueda prender su cámara, Carlos Sucusuñay, presidente principal de la Ecuarunari. El día de ayer, martes, en una rueda de prensa, si no me equivoco, desde la ciudad de Cuenca, desde la sede de la Federación de Organizaciones Campesinas Indígenas de la SUAY, Cañaris de la SUAY, el FOA, realizaron una rueda de prensa en donde ya advertían algunas movilizaciones frente a cambios en la decisión del Consejo Nacional Electoral. Entonces, Luisana, estamos ya con nuestro primer invitado. Muy buenos días, bienvenido compañero Carlos, gracias por unirse a este programa de Voces y Propuestas, bienvenido nuevamente, y quisiéramos empezar directamente con la primera pregunta, que es decirle, bueno, ya lo decía Jorge, ¿no? Ayer el CNE cerró sin dar una respuesta, sin decir si en efecto van a haber cambios en el acuerdo que ya se había firmado el día viernes, y para eso justo se anunciaron las movilizaciones a partir de las 0 horas de hoy. Entonces la primera pregunta sería, ¿ya inició, ya ha empezado esa movilización tal como fue anunciada? Buenos días. Efectivamente, tengo que conocer a la ciudadanía por este medio de comunicación que... Sí, estamos con un tema del audio sí. en unos segundos, de la conexión también. Nuevamente, si es que podría habilitar su cámara, sí, verifiquemos el audio, le escuchamos. Sí. Ya, le escuchamos. Decía que... sí, escuchamos ahí. Sí, ahí estamos. Decía que el día de ayer, en rueda de prensa en la ciudad de Cuenca, teníamos que hacer este anuncio, porque para los pueblos y nacionalidades esta es la herramienta que nos ha servido para hacer escuchar y defender nuestros derechos. En esta ocasión ya escapa del asunto político, de la candidatura política en sí, sino más bien ya involucra a todo un programa, a todo un documento que está dirigido por la vida. Podemos hacer un fraude electoral fraguado políticamente desde la derecha y técnicamente desde el espacio del correísmo. En realidad, eso a los ciudadanos y ciudadanas nos causa pues vergüenza en la parte democrática en el país, para Latinoamérica y el mundo, al ver de que autoridades que están llevando su función bajo su responsabilidad admiten que exista fraude electoral. Es de conocimiento de todo el público que históricamente han venido dándose el conteo electoral, pero ustedes verán que hasta horas de la noche del domingo y parte de la madrugada, cómo estuvo la tendencia. Esperaron 2-3 días para hacer de que cambie numéricamente el conteo electoral y favorecer en este caso a la derecha ecuatoriana, en componenda con el señor Rafael Correa, que es el que se asomó más que el propio candidato Arauz en esta contienda electoral.
Es una vergüenza también porque la ciudadanía sí se expresa en las calles, en las comunidades, que en la propia campaña electoral este Consejo Nacional aprobó, o más bien no dijo nada, ni siquiera sancionó por el asunto de que asomaba ahí la imagen del señor Rafael Correa. Pues nosotros tenemos entendido que en nuestro país hay que respetar los derechos, hay que respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano y siendo organizaciones que históricamente hemos venido reclamando de pie a través de las movilizaciones pacíficas, nosotros vamos efectivamente a hacer uso de este derecho, porque a pesar de que realizaron el fraude electoral, luego públicamente el candidato Jaco Pérez había pedido al señor Guillermo Lasso que abramos y contemos voto a voto para ir comparando en dónde existe el fraude. Una vez llegado al acuerdo, llega una carta del señor Lasso indicando de que es ilegal y por lo tanto no acepta, una vez de haber dicho que ha distorsionado el acuerdo. No es así. Nosotros nos caracterizamos por por ser concretos, ser reales, ser claros y más que nada no fallamos al pueblo ecuatoriano cuando dice él que hemos distorsionado el acuerdo. Justo... Eso no es así. Más bien pienso de que ellos caen en cuenta que nosotros tenemos la razón y que con una serie de anomalías, más bien colgaron los votos mediante el sistema, unos dirigidos, de ser posible al propio señor Araúz y también al candidato de las listas 12, perjudicando ya no en este caso al candidato, sino a todo un país. Sobre el tema, señor Sucuseñay, que hablaba de la carta enviada por redes sociales del candidato Lasso de la Alianza Creo Social Cristiana, ¿ustedes han tenido ya alguna respuesta del Consejo Nacional Electoral frente a la primera conversación que fue transmitida por los medios de comunicación, que aparentemente ya había una decisión del Consejo Nacional Electoral de esta revisión del 100% de las actas en Guayaquil y de Guayas y del 50% de 16 provincias más? Ese fue incluso en palabras de la presidenta Diana Tamaín, a lo que se llegó, y que en estos días de feriado, de vacaciones por el carnaval, se iba a proceder a establecer como el mecanismo que se iba a dar para esta revisión de los votos con estas características. Pero ya estamos a martes. El día de mañana ya regresan nuevamente las actividades laborales en todo el país. Han pasado ya más de una semana desde las elecciones y el Ecuador se mantiene al pendiente. Entonces, ¿han tenido ustedes alguna respuesta del Consejo Nacional Electoral o qué estamos esperando? ¿Qué están esperando desde el Pachacuti y desde el movimiento indígena? Si es que nos ayuda con la cámara y con el audio. Favor, sí. Compañero Carlos, tal vez se nos ayuda con su cámara y con el audio, por favor, que no logramos escucharle. Sí, quizá tenemos ahí un inconveniente o nuestro entrevistado está con algún inconveniente. Esperamos para retomar la conexión. En las redes sociales se habla de esto, de que se habían marcado un promedio de 10 días para tener los resultados finales, la proclamación de resultados. La Alianza Creo Social Cristiana con Guillermo Lasso a la cabeza ha pedido, y es como este pedido puntual en la carta que fue enviada la semana anterior, en tanto a que sean proclamados primero los resultados y que luego se observe cualquier irregularidad. Esto cambia el panorama y las conversaciones que se tuvieron en el Consejo Nacional Electoral. Momento complicado para el escenario político en Ecuador, en tanto no se tiene una certeza oficial, legal, desde el Consejo Nacional Electoral de cuál será la segunda vuelta, mientras que el candidato
que se encuentra en primer lugar, que ya estaría en la segunda vuelta, Andrés Arauz de UNES, Centro Democrático, ya se encuentra realizando campaña electoral, acercamiento. Sabemos que tuvo un viaje hacia Estados Unidos para encontrarse con la comunidad ecuatoriana residente en Nueva York, en esta zona del norte del continente. Y toda esta situación en realidad lo único que genera es mayor incertidumbre. O sea, de hecho, esa es la sensación que se tiene a partir del 7 de febrero, pues no se tiene como un resultado oficial. Se ha dicho que se va a respetar el calendario electoral, el acuerdo que se firmó el día viernes precisamente con los candidatos Yacu Pérez y Guillermo Lasso, no solamente era la revisión, sino que ya iniciaba el 14 de febrero, el domingo 14 de febrero ya empezaba este reconteo. Entonces sí que no existen claridades sobre si ya en efecto empezó, si ya realmente empezó este reconteo, qué hay de este documento, de este protocolo que se iba a armar para digamos, la nueva revisión. No hay como claridades en eso. El día de ayer hubo una sesión que se suspendió, ya que no fue transmitida como normalmente están. 6 de la tarde estaba convocada esa reunión. Y se cerró sin que se tenga ninguna respuesta. Hasta el momento esperamos que ya el compañero se pueda volver a conectar. Sin embargo, él nos decía que en efecto ya se inició esta gran movilización en defensa de la democracia, que es como lo han denominado, como la han nombrado desde el Ecuarunari, pero digamos ya habría empezado. Quisiéramos, ojalá ya pudiera conectarse el compañero para que nos cuente más detalles de qué está pasando, digamos, en los territorios y cuál es el sentir del movimiento indígena respecto a lo que está pasando, ¿no? Les hemos tenido acá, ellos no se han movido, digamos, del sector del CNE. Hay algunos dirigentes que están ahí haciendo vigilia permanente en defensa de los votos, es lo que ellos han dicho, es lo que ellos han manifestado, y realmente hay de todas maneras estamos hablando de que desde un principio se dijo, ¿no? Estaba con el 32% Andrés Arauz, y el segundo lugar estaba, digamos, Yacu Pérez, y al pasar de los días pues empezó a ver este cambio, ¿no? Que es un cambio de décimas nada más, que es un cambio o sea, con una diferencia muy mínima. Sin embargo, ahora tenemos como este otro escenario y estas demandas que son muy legítimas y que son parte de lo que de los procesos, ¿no? O sea, siempre hay como estas posibilidades de apelar, siempre hay como estas posibilidades de hacer recuentos, y más ahora que hay como esta situación de incertidumbre bastante fuerte en la que nos mantenemos todos los ecuatorianos en realidad. Se habla justo de un margen de entre 20,000 y 30,000 votos que ha ido como variando. Aumentaron las actas en la revisión en Guayas, las actas con inconsistencias. Eso habría que marcarlo también, que en análisis que se realizan y que se han hecho en diferentes entrevistas, en el histórico de las novedades de actas en esta provincia es muy alto. Es muy alto, esto ya lo han visto algunos ex encargados de la parte administrativa del Consejo Nacional Electoral, y todos estos elementos generan incertidumbre, y eso es lo que está instalado en el panorama político ecuatoriano. Mientras continuamos intentando conectarnos con el presidente de la Ecuarunari, tenemos un comunicado que llegó esta mañana fechado hoy 15 ayer hacia la noche, 15 de febrero, desde la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, Ecuarunari, y también de la Confederación de Nacionalidades de Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana, CONAICE, sobre este tema, las movilizaciones. Lo anuncian públicamente en este comunicado. Informan que desde el día de mañana, miércoles 17 de febrero, a partir de las 9 de la mañana, iniciarán una marcha por la paz en democracia, así la denominan, desde la provincia de Loja. La tienen en pantalla. Este es el comunicado que recibimos hacia ayer en la noche, ayer 15 de febrero, esta marcha que anuncian movilizaciones desde los pueblos y nacionalidades, principalmente de la sierra ecuatoriana, la Ecuarunari. El pueblo, la nacionalidad quichua, iniciará esta movilización desde Loja hacia la ciudad de Quito. Y claro,
estas movilizaciones tuvieron otra respuesta de un actor político importante para la ciudad, el alcalde Jorge Yunda. Ayer en un tuit, hacia igual la tarde de ayer 15 de febrero, anunciaba que una manera de rechazo que se puede dar de la presencia de manifestaciones en la ciudad. Es evidente que la situación por la COVID y los contagios y la ausencia de vacunas, la inexistencia de una campaña de vacunación o una propuesta de vacunación en Ecuador pueda como complicar el panorama social. Porque claro, si es que hay manifestaciones, movilizaciones y continúan los contagios, esto genera un desequilibrio entre lo que tú hablabas, la exigencia legítima, la protesta que pueda darse ante claros indicios de irregularidades en el proceso electoral, pero un contexto de contagios, el tema de la salud de las personas también complica la situación. Ahora también hay que decir que el rechazo no es como directo, ¿no? O sea, es la manera en la que Jorge Yunda, el alcalde de la ciudad de Quito, manda ese tuit, no es un tuit diciendo yo rechazo, yo como alcalde rechazo. Lo que dice es la ciudadanía rechaza. Entonces, o sea, decir, vendrán bastantes porque acá somos 3 millones que no vamos a permitir que ocurra. Y eso también se enmarca dentro de algunos discursos que se escuchan permanentemente en contra del levantamiento de octubre del 2019. Es básicamente eso, ¿no? Es enmarcarse en esos discursos que se han dedicado precisamente a rechazar ese levantamiento y asegurar que ese levantamiento fue con el propósito de destruir Quito, cuando nosotros acá mismo hemos tenido hemos entrevistado, hemos conversado con varios actores sobre la legitimidad precisamente de ese levantamiento, más allá, digamos, del conflicto que ya hubo y que, digamos, había un tema de violencia pues estructural desde el Estado que fue la que promovió precisamente ese levantamiento y las cosas que ocurrieron en ese momento. Entonces ahora como que hay una necesidad de utilizar eso como una especie de fantasma de que viene la movilización, pero sí, las movilizaciones son legítimas y lo acabó de decir hace un momento el compañero Carlos Sucuchainay, es que esa es la herramienta de defensa de derechos que ha tenido el movimiento indígena históricamente. Esa es la manera en la que ellos han defendido derechos no solamente para ellos, sino para todas y todos los ecuatorianos, ¿no? Hablaba también de que estas movilizaciones que se están anunciando para el día de hoy son precisamente no solamente en defensa de unos votos, ya no son solo en defensa de un candidato, sino del proyecto político que ellos se han planteado, que es precisamente la Minca por la Vida. La Minca por la Vida es un documento que se creó a partir de la reunión de muchas organizaciones que se reunieron después precisamente del levantamiento de octubre del 2019 y que y que Pachacuti al momento de inscribir sus candidaturas lo acogieron como proyecto político, como propuesta de gobierno. Ese ha sido, y hemos tenido igual aquí en este espacio a varias personas que precisamente han conversado sobre esta Minca por la Vida y que viene a ser ese proyecto el que se defiende a través de las movilizaciones. Hay quizá un punto que teníamos para conversarlo con el principal del Ecuarunari, un punto de quiebre es la no presencia del principal presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, el señor Jaime Vargas. No ha tenido presencia en la última recta de la campaña electoral, una presencia en medios de comunicación, una presencia pública, y ante esta convocatoria de movilizaciones claramente se ha identificado es de Ecuarunari con CONAICE, que son las regionales de la Sierra y de la costa indígena, pero el principal de la CONAIE no se ha manifestado, no lo hemos visto. Hemos intentado buscar información sobre las declaraciones que pueda tener. Ayer en los exteriores del Consejo Nacional Electoral se encontraba el señor Aguavil, también parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Es de la CONAICE, presidente de la CONAICE, exactamente. De la regional de la costa, el principal coordinador del Pachacuti, Marlon Santi, pero hay esta ausencia de la CONAIE,
porque también la CONFENIA de la semana anterior, la regional amazónica, se manifestó. Se manifestó a partir de su principal, Marlon Vargas, el presidente de la CONFENIA de la regional amazónica del movimiento indígena, en contra de lo que pudo haber sucedido, lo que está sucediendo en el tema del conteo de votos por parte del Consejo Nacional Electoral. Para avanzar, teníamos ya en pantalla listo esta declaración desde el Twitter de Jorge Yunda. Esta reacción en redes sociales la vamos a poner en pantalla. Esta es la reacción de el alcalde de la ciudad de Quito frente a las posibles movilizaciones que han manifestado el movimiento indígena. Textualmente: si se movilizan a Quito por algo que tiene que resolver el CNE, vendrán bastantes, porque acá somos 3 millones que no permitiremos más problemas de los que ya tenemos. Suficiente con esta tragedia sanitaria, económica y sin vacunas. Eso lo manifestaba el día de ayer 15 de febrero, el alcalde de la ciudad de Quito, Jorge Yunda Machado. Habría que preguntarle al alcalde si es que han tenido avances con la política de vacunación con el gobierno central. Esto ha sido un tema de conversación en medio del debate político que genera los resultados de las elecciones. No hay vacunas. Y eso es otro tema que habría que manifestarlo públicamente, qué está pasando con el tema de la vacunación. Pues bien, vamos a continuar en este programa. No tuvimos la conexión nuevamente con el principal presidente de la Ecuarunari, pero hemos leído su comunicado, hemos escuchado sus declaraciones. Continuamos con este programa. Estás viendo Voces y Propuestas Elecciones 2021, esta apuesta editorial desde Wambra Medio Digital Comunitario por dar seguimiento al tema electoral. Y continuamos, tenemos ya en pantalla a nuestro siguiente invitado. Se trata de Carlos Larrea. Luisana, estamos con Carlos Larrea, lo vemos ahí en pantalla, docente investigador, parte de la Universidad Andina Simón Bolívar. Vamos a conversar con él. Él es director del área de ambiente y sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. Gracias por conectarse con Voces y Propuestas. Muchísimas gracias por darnos su tiempo. Queríamos directamente empezar con esta conversación y preguntarle, bueno, durante la consulta popular que también se tuvo durante el 7 de febrero que tuvimos las elecciones generales, también hubo la consulta popular en Cuenca. La Unidad de Información Socioambiental de la Universidad Andina Simón Bolívar apoyó en la veeduría que hizo el colectivo Yasunidos a esta consulta, precisamente para ver el tema de los resultados finales. El resultado que obtuvo no fue muy diferente al que finalmente el CNE proclamó, que fue el 80% de la votación dijo estar a favor de que se protejan las fuentes de agua. Quisiéramos que nos cuente, para iniciar, digamos, esta conversación, cuéntenos un poco cómo fue esa metodología utilizada por la Unidad de Información Socioambiental. ¿Cuál fue la metodología que se ocupó y cómo funcionaría esa metodología, por ejemplo, para los resultados generales? Bueno, muchas gracias. La Universidad Andina, a través de la Unidad de Información Socioambiental, efectivamente hizo, con el apoyo también de Yasunidos y de otras organizaciones sociales, un recuento rápido de los votos emitidos en la consulta de la SUAY. Y aproximadamente a las 9 de la noche del día domingo pasado, nosotros difundimos en nuestra página web nuestra proyección que implicaba que el 80% de los votos válidos eran a favor de la prohibición de la minería. ¿Sí? Ganó el sí en esa proporción. Bueno, a fines de esta semana, me parece que ayer o anteayer, el CNE comenzó a difundir resultados con un conteo alto de los votos. Obviamente se demoró mucho porque la prioridad estaba en el conteo de los votos a la presidencia, ¿sí? Y la cifra que arroja el CNE es prácticamente la misma.
Nosotros planteamos en nuestra proyección un margen de error del 3%, pero en este caso la cifra coincidió completamente. ¿Sí? ¿Cómo se hace ese conteo rápido? Básicamente lo que se hace es un muestreo en la mayor parte de las parroquias. Cuenca, en este caso el Cantón Cuenca, tiene 36 parroquias, de los cuales, con el apoyo de Yasunidos Cuenca, obtuvimos información fotográfica sobre las actas, un número pequeño de actas que ya habían sido escrutadas más o menos a las 8 de la noche. ¿Sí? Esto es difícil porque la prioridad de los escrutinios era para los votos a la presidencia y a los representantes nacionales y provinciales. Se contaban las actas sobre la consulta solo al final. Pero afortunadamente obtuvimos un número razonable de actas y cuando tuvimos 26 de las 36 parroquias de Cuenca representadas en nuestra muestra, entonces nuestros resultados ya eran muy consistentes. Entonces decidimos difundirlos y, como les mencionaba, de esta manera obtuvimos una proyección muy acertada, lo cual fue muy oportuno porque desafortunadamente los datos oficiales todavía no se concluyen y ha pasado mucho tiempo antes de que se difunda este resultado, que sí es sorprendente, porque una votación en una consulta con el 80% de apoyo es muy, muy significativa. En relación a la segunda pregunta que usted hace, ¿cómo puede ser utilizado este tipo de muestreo para la situación actual? Bueno, tiene alguna posibilidad de utilizarse, pero yo creo que es muy importante establecer las posibles causas de discrepancias, que es lo que se está buscando en este momento, entre los resultados electorales reales y los resultados difundidos hasta el momento por el CNE. Las causas de estas discrepancias pueden ser, además de temas jurídicos como que faltan firmas de los delegados de las juntas o temas de esta naturaleza que podrían conducir a la anulación de las actas, ya las discrepancias numéricas en el número de votos pueden tener dos causas. La primera es que los datos digitados por el CNE no coincidan con los datos de la fotografía del acta, ¿sí? Y la segunda sería que al recontar las urnas, y esto implica abrir la urna, y es lo que entiendo que se va a hacer de acuerdo con lo que han difundido los medios del acuerdo que ha contado con el respaldo del CNE, al recontar los votos aparezcan discrepancias entre los votos recontados y aquellos que han sido registrados en el acta. Si es que nosotros hacemos un conteo rápido, digamos, de actas, podemos detectar solamente la primera clase de las discrepancias, o sea, la discrepancia entre el acta y la digitación, ¿sí? Normalmente esas discrepancias no son muy grandes. No son muy grandes porque los procedimientos que utiliza el CNE para digitar los datos implican prácticamente una doble digitación y ciertos chequeos previos, ¿sí? Pero sin embargo existen. Entonces, una aplicación sistemática de este método puede conducir a encontrar discrepancias, pero no todas, porque posiblemente las discrepancias más grandes, en caso de existir, y eso no lo puedo anticipar porque hay que recontar los votos primero, en caso de existir estarían en la forma en la que se contabilizaron los votos en cada urna, ¿sí? Y posiblemente ya en el acta enviada al CNE puede haber discrepancias con la suma de votos reales a favor de tal o cual candidato. Por consiguiente, el método es útil más bien para un conteo rápido, que es lo que permite su utilización en casi todo el mundo y con bastante precisión, no tanto para verificar un posible fraude, ¿sí? Porque la causa principal va a ser, en definitiva, que los votos están mal contados, ¿sí? Y para eso hay que abrir las urnas. Entonces, también se podría hacer una muestra en ese sentido, pero eso implica ya estar presente en la apertura de las urnas, y esto puede ser un procedimiento importante para hacer proyecciones. Esa sería otra posibilidad. En ese sentido, lo que ha sucedido en las elecciones, en estas últimas, y no sabemos, podríamos hacer como un recuento de las anteriores elecciones, pero específicamente en estas elecciones hay un panorama técnico y un panorama político. Quizá, señor Larrea, lo que sucedió es la mezcla de los discursos entre lo político y lo técnico, porque en lo técnico
Tuvimos resultados de las elecciones el pasado domingo 7 de febrero. Primero, desde el exit poll que realizaron dos empresas que fueron contratadas, ¿no es cierto? Y que el margen hacia el resultado real fue bastante amplio, el margen de diferencia, ¿no es cierto? Y esto ya generó una primera expectativa. Luego, los resultados de conteo rápido proclamados en primer momento a las 9 de la noche por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, el cual nos daba un resultado. Pero ese resultado fue cambiando. Entonces, ¿cómo ve esto usted? Quizá manejo político de lo técnico que debía haber sido los resultados de las elecciones, principalmente a la presidencia y vicepresidencia. Bueno, en realidad hay dos tipos de proyecciones que se jugaron el día domingo y en los días siguientes. La primera de ellas se basa en las exit poll, ¿sí? Yo entiendo que las dos exit poll que se difundieron, aunque representaban con alguna aproximación la realidad, tenían errores muy grandes. Una exit poll con el tamaño de la muestra que se difundió en cualquiera de las dos empresas que las hizo, tiene un margen de error muy pequeño, ¿sí? Y si solamente analizamos un dato que no está cuestionado, que es la votación a favor de Arauz, ¿sí? Me parece que en los dos casos las proyecciones daban como un 36%, ¿sí? Ahora, con la mayoría de los votos escrutados, y esto no está tan cuestionado porque Arauz obviamente está satisfecho con los resultados, ¿sí? El resultado real se parece más a un 32 o 33%, lo que significa que hubo una diferencia en la proyección de las exit poll del 3%, que está muy por encima del margen de error que una encuesta de esas debería tener, ¿sí? Entonces, eso implica que hubo algún otro problema adicional, además del margen de error, ¿sí? Lo cual no es sorprendente. Yo no estoy criticando a las empresas que hicieron las encuestas, pero si nosotros analizamos los resultados en el mundo de proyecciones electorales o encuestas que de alguna manera nos tratan de mostrar qué va a pasar o qué pasó recientemente en una elección, que es el caso del exit poll, encontramos que hay una tendencia global a que las encuestas fallen. Miren, Estados Unidos es un país que tiene un sistema de encuestas bastante sofisticado y no es una empresa la que hace las proyecciones electorales, sino cientos de empresas en todos los estados, ¿sí? Y la gran mayoría de las encuestas antes de la última elección de Biden daban una ventaja a Biden de 10 puntos sobre Trump, ¿sí? Efectivamente lograron predecir lo que ocurrió, es decir, que Biden ganó, pero la diferencia quedó mucho menor de lo que proyectaban las encuestas, porque Biden esperaba una victoria con el 10% de diferencia y obtuvo apenas un 5%, ¿sí? Esto nos muestra que el sistema de encuestas de este momento, en este contexto actual, caracterizado por una gran influencia de redes sociales, por muchísimos electores desinformados o indecisos, es demasiado inestable, ¿sí? Y por consiguiente es muy difícil llegar a precisiones exactas con las encuestas. Hay muchos más ejemplos que yo no le quiero mostrar, pero en general yo diría que hay una tendencia mundial, que es que la confiabilidad de las encuestas ya no es tan alta, aun cuando estén muy bien hechas, ya no es tan altas como la que... Entonces nosotros debemos tomar con mucha precaución los resultados de cualquier encuesta, incluidas las exit poll. Esa es la razón por la que la información de las exit poll quedó muy desprestigiada, tal vez algunas horas más tarde, porque ya se evidenció claramente que no coincidían los resultados con los que... Eso, más allá de cualquier otra intencionalidad que hayan tenido quienes propiciaron las encuestas, que eso es muy difícil de conocer, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, en general el método de predecir resultados electorales por encuestas es una buena guía, pero ya no es una herramienta lo suficientemente precisa, ¿sí? Como para producirnos resultados de alta confiabilidad, como ocurría hace 10 años o hace algún tiempo. Y en las condiciones actuales, el país tiene, en primer lugar, una crisis enorme en su sistema político. Prácticamente no hay partidos nacionales consistentes. Los partidos tradicionales, tal vez con excepción de Pachacutic y la Izquierda Democrática, que está tratando de revivir, están muy, de alguna manera relegados este momento existen 250 movimientos o partidos políticos reconocidos por CNE, hay una dispersión enorme. Los candidatos en general no recibieron un apoyo entusiasta del electorado, además se suma la pandemia. La mayoría de los electores en general rechaza el sistema político porque no tiene confianza.
en los programas de los candidatos. Todo eso crea un ambiente de incertidumbre, de desconfianza, yo diría de enorme escepticismo. Muchos electores deciden por quién vayan a votar el momento que llegan y se enfrentan a la urna, ¿sí? Y eso hace que los resultados sean básicamente impredecibles, ¿sí? Eso es parte del problema. El método que les mencionaba, que es un método de reconteo de urnas, es mucho más preciso, ¿sí? Porque ya estamos basándonos en documentos escritos. Y además una urna tiene, digamos, en el caso actual, cerca de 300 votantes, ¿sí? Siempre hay abstención, y en Ecuador la abstención es alta, pero póngase un promedio por urna de 200, 250 votantes y ya es una muestra importante. Si usted recoge varias actas en una misma parroquia, entonces tiene muestras mucho más representativas. Eso da una proyección mucho más precisa, ¿sí? En el caso de la difusión que hizo el CNE, de la muestra que condujo a la expectativa generalizada de que el segundo lugar le correspondía a Yacu Pérez, ¿sí? Me parece que no se dieron detalles técnicos lo suficientemente amplios por parte del CNE, y yo creo que en eso falló el CNE. El CNE debe haber entregado por escrito un informe técnico mucho más claro sobre los márgenes de error, de la diferencia sobre todo entre Yacu Pérez, por una parte a quien asignaban el segundo lugar, y puede tenerlo, eso no está descartado, ¿sí? Y Guillermo Lazo, ¿sí? Pero hasta donde yo vi, esa diferencia era muy pequeña, aún en la proyección, y por consiguiente estaba sujeto a un error muy grande. Entonces debía haberse hecho simultáneamente una prueba estadística de la hipótesis de que Yacu está en el segundo lugar y no Lazo, o al revés, de que Lazo está en el segundo lugar y no Yacu, y mostrar las probabilidades de que eso ocurra, ¿sí? Eso desgraciadamente no se difundió, y por consiguiente, aún en el caso de que la proyección haya estado técnicamente bien realizada, había mucha incertidumbre. Esto ocurre muchas veces cuando dos candidatos están muy cerca el uno y el otro. Los métodos estadísticos para predecir la diferencia pierden validez porque esa diferencia es casi insignificante. Aún en la actualidad, si ustedes ven los últimos datos reportados por el CNE, esa diferencia está por debajo del 1%. Así es. Entonces, es muy, muy difícil hacer una predicción, ¿sí? Por eso me parece acertado que los dos candidatos que están en disputa, más del CNE, hayan llegado a un acuerdo político para recontar una proporción muy alta, y está bien, de los votos del país, ¿sí? Espero que las diferencias políticas, los obstáculos, etcétera, no imposibiliten o no obstruyan este reconteo, que tiene que ser un reconteo solvente, un reconteo público, un reconteo monitoreado, ¿sí? Para que el país finalmente sepa quién ganó, que sigue siendo una enorme incógnita. ¿Sí? Sí. Hay muchas razones para esta incertidumbre, y creo que es fundamental que las autoridades, entiendo que ahora se va a reunir nuevamente el CNE para fijar un reglamento, espero que prevalezca la transparencia y la cordura de tal manera que el reglamento sea lo más abierto posible y permita realmente una veeduría, no solo de los partidos interesados, sino de la ciudadanía en general, sobre los resultados de las elecciones. Señor Larrea, y justo frente a este posible panorama, ¿cuál sería, desde el Consejo Nacional Electoral, la mayor traba que podría poner o establecer frente al la no revisión de este 50% en la el 100% en la provincia de Guayas y las otras 50% en 16 otras provincias, que ese es el acuerdo que se había ¿Cuál sería la mayor traba que existiría en este procedimiento? En definitiva, cómo se va a establecer el reglamento. Pero aquí hay varios problemas. Primero, se establece que debe haber una muestra del 50% en todas las provincias que no sean Guayas y que no sean amazónicas y Galápagos, que entiendo que son las excluidas del reconteo, ¿sí? Significa 16 provincias. ¿Cómo se hace esa muestra del 50%? Puede ser una causa de disputa. Pero en todo caso, si la muestra es del 50% y está bien hecha, no hay mayor problema. Pero eso debe decidirse con transparencia y debe decidirse de una manera que permita una buena veeduría ciudadana. El objetivo sería que el reconteo de los votos se haga de la forma más imparcial posible, que las actas, en primer lugar, que como entiendo yo que la OEA ha manifestado algunas preocupaciones sobre la marcha del proceso.
Afortunadamente, las elecciones en la mayoría de los países actualmente en América Latina están supervisadas por varios organismos internacionales. Y en el Ecuador contamos con una veeduría técnica de gente que conoce a fondo el tema, en este caso por parte de la OEA, ¿sí? Y ellos han manifestado una serie de preocupaciones y al mismo tiempo han hecho algunas recomendaciones al CNE, ¿sí? Que se defina con transparencia, que se difunda lo más ampliamente posible los resultados conocidos, ¿sí? Por ejemplo, sería importante que el CNE haga públicas todas las actas, ¿sí? Que este momento están hechas públicas a medias, porque solo los partidos políticos tienen la facultad de ver las fotografías de las actas que están digitadas, ¿sí? Que se hagan públicos a nivel de acta o a nivel de recinto todos los resultados electorales. El CNE está difundiendo no solamente datos a nivel de provincia o circunscripción, ¿sí? Lo cual son datos muy generales, ¿sí? Es decir, que la opinión pública, más allá de los partidos políticos, pueda conocer lo que está pasando. Y segundo, que en todos los recuentos de este recuento se realice realmente voto a voto y que sobre todo se garantice la custodia sin alteración de las ánforas que contienen los votos, ¿sí? Porque están depositados en los tribunales provinciales y hay muchos editorialistas, por ejemplo en el Comercio, en el caso de Andrés Vallejo, que han planteado dudas sobre la credibilidad de algunas de las juntas provinciales de recuento de votos, ¿sí? Como entiendo que este recuento se va a hacer en cada provincia, ¿sí? Es muy importante que haya transparencia y que haya objetividad. Y sí creo que todavía tenemos algunas dudas, por lo menos. Es el caso de este editorial de Andrés Vallejo, por ejemplo, donde se planteaba, digamos, algunas razones para dudar de la objetividad de los procedimientos, ¿sí? Si bien pueden existir estas razones, es muy importante que se demuestre fehacientemente que no ha habido alteración alguna, ¿sí? Y esto es fundamental porque lo que está en juego es el destino del país en los próximos 4 años. Y obviamente el resultado del reconteo debe ser lo más objetivo posible que refleje la voluntad popular. De eso se trata la democracia. Estamos en una situación muy difícil porque la diferencia es tan chiquita entre los dos candidatos que es muy difícil predecir cuál va a ser el ganador final. Pero cualquiera que sea declarado el ganador final, lo importante es que sea realmente el que ganó en las urnas, ¿sí? Y esto el CNE lo debe garantizar. Entonces yo diría que deben agotarse, más allá del tema jurídico, todos los impedimentos legales para que una vez que se difundan los resultados de quién ganó en la primera vuelta, que realmente esto represente la realidad y no sea el resultado de algún tipo de pequeña falsificación, porque la diferencia es tan pequeña que cualquier pequeña falsificación puede alterar los resultados. Sí, muchísimas gracias, Carlos, por este análisis más técnico sobre lo que está pasando, digamos, lo que venimos observando. Que ha pasado en el CNE. Una última pregunta ya como para despedirnos. Usted ya nos ha dicho varias veces, ¿no? Es muy pequeña la diferencia, realmente es como muy difícil establecer una tendencia, sobre todo con unas diferencias tan pequeñas, pero existe la posibilidad de, o sea, y como digamos, también la información que se entrega es un poco difusa, si se le puede, digamos, llamar así, pero ¿existe realmente la posibilidad de probar o no un fraude? O sea, ¿realmente existe, digamos, con todo este escenario que ya hemos descrito, existe la posibilidad realmente de demostrar un fraude en estos comicios? Bueno, hay que ver ciertas cosas. En primer lugar, la gran mayoría de las actas con discrepancias, las que el CNE denominaba actas con novedad en su página web, estaban en la provincia del Guayas. Ese es el primer punto. El Guayas tenía en algún momento del reconteo la semana pasada, al inicios de la semana pasada, un porcentaje de actas con discrepancias equivalente al 20%, que es altísimo, mayor que cualquier otra provincia. Primer problema. ¿Sí? Segundo problema, la provincia del Guayas es la más grande del país, en términos del número de electores, ¿sí? Por consiguiente, las actas con discrepancia eran muy, muy numerosas. Si en esas actas hay alguna duda sobre la objetividad del acta, por eso tienen discrepancias, sea que no estén completas las firmas, sea que no coincida la suma,
cualquier razón por la cual fueron declaradas en suspenso. O sea, debe haber habido alguna novedad jurídica en el acta que haya detectado que por alguna razón no se contaron inmediatamente. Eso es evidente, ¿no es cierto? Entonces, la única solución para que el electorado ecuatoriano y también la opinión pública internacional, y en este caso la Comisión de la OEA, puedan verificar que todo está bien es abriendo las urnas. Y en eso me parece que han llegado a un resultado adecuado cuando decidieron que el 100% de los votos de la provincia de Guayas debe ser recontado. Entonces, si aparecen, esto es una hipótesis, yo no puedo anticipar la realidad, pero si aparecen discrepancias entre los votos contados y los votos reportados en las actas, eso va a aparecer, porque hay más de 1000 actas. Entonces, mucho más. Me parece que son como 9000 actas en total donde que corresponden a la provincia del Guayas. Si el número de casos donde aparece esa discrepancia es significativo y muestra una dirección, evidentemente en ese caso ya tendríamos una evidencia de una alteración de los resultados. ¿Sí? Esperamos que eso no pase, porque comenzamos a dudar de la objetividad de quienes forman las actas en las mesas, ¿sí? En los delegados de mesa, pero es una probabilidad que puede ocurrir. Justamente se trata de verificar que eso no haya ocurrido. Pero el momento que aparece una discrepancia entre los votos recontados y los votos reportados en el acta, evidentemente hay una alteración de la voluntad popular. Yo creo que se va a encontrar. Pero si esto encuentra en direcciones aleatorias, puede ser el resultado de un error involuntario. ¿Sí? Pero si eso ya se presenta en forma sistemática, ya puede hablarse de fraude. Justo. O sea, digamos, eso solamente lo vamos a saber el rato que se haga este reconteo voto a voto que se ha establecido y que se ha planteado. Precisamente conversábamos hace un rato con Carlos Sucuchañay y justamente la llamada movilización era porque posiblemente el CNE daba un paso atrás respecto a lo ya acordado el día viernes. El CNE no se ha pronunciado al respecto a estas declaraciones, si es que realmente va a dar un paso atrás, si es que va a cambiar. Todavía está, digamos, pendiente el tema de del protocolo, de este nuevo reglamento para poder hacer el recuento. Entonces, sí, digamos, volvemos a lo que conversábamos en un principio, estamos en una incertidumbre muy fuerte y ahora también Carlos nos decía lo mismo, ¿no? Estamos en un problema o sea, el problema aquí es la incertidumbre enorme en la que nos ha dejado este proceso. Le agradecemos, Carlos Larrea, por esta, yo creo que bastante claro aportado, porque claro, en el tema técnico electoral, mientras más información tenga la ciudadanía, esta incertidumbre va bajando, porque el tema innecesario de confrontación a partir de los discursos políticos, se los dejamos a los políticos. Quizá el rol desde el análisis y desde la parte técnica es ir aclarando qué son las actas con inconsistencias, cuál sería el procedimiento, cuál es el alcance que debería de tener el CNE para saldar todas estas dudas. Muchísimas gracias a Carlos Larrea, esperamos tenerle en una siguiente oportunidad acá en Wambra Medio Digital. Muchísimas gracias a ustedes también por la invitación. Buenos días, hasta luego. Hasta luego. Listo. Bueno, escuchamos en este momento, estuvimos escuchando a Carlos Larrea, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, director del área de Ambiente y Sustentabilidad. Nos contaba pues a partir del trabajo que se hizo con la consulta popular y también todo, como digamos, un análisis técnico de cómo, digamos, ocurrió todo este tema del conteo con el CNE. Decíamos, sí, por favor. Sí, es que ahí clarísimo para los procesos democráticos la necesaria presencia de un acompañamiento. Así es. Y por eso la presencia de Carlos Larrea, porque realizaron un acompañamiento al tema de la consulta popular en el Cantón Cuenca, ¿no es cierto? Entonces, porque claro, varias lecciones ya nos dejan las elecciones que tiene que ver con el exit poll de las empresas que han sido contratadas, que han tenido un margen alto de error mayor a los 3 puntos, luego el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral, que fue arrojando un primer resultado a las 9 de la noche del día domingo 7 de febrero y luego
minutos después, otro resultado que cambiaba el panorama y que la interpretación quizá desde la declaración política de la presidenta y de los consejeros del Consejo Nacional Electoral debió haber sido más completo o complementar con esta visión técnica de un posible empate en el segundo lugar, un empate técnico que debía ser saldado con el conteo real de los votos de las actas ingresadas en el sistema. O sea, decirlo, ¿no? O sea, la necesidad era de decirlo, ¿no? O sea, de no proclamar, porque realmente la única explicación técnica que hizo en ese momento la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, fue, bueno, esta es la cantidad, el conteo rápido fue con una muestra de tantos, con un margen tal, o sea, esa fue la explicación técnica, no hubo una explicación técnica más profunda o más clara, si se quiere. Entonces sí, lo que se entiende políticamente es que la segunda vuelta iba Yacu Pérez y ya. Pero evidentemente el margen, la diferencia que había entre este segundo y tercer lugar era tan mínima que sí, ese momento debió ya decir, existe la posibilidad de que esto cambie. Ya, y el no decirlo, pues, es el que genera todo este problema en el que estamos en este momento. Sí. La necesidad de que simplemente lo digan. Entonces, claro, evidentemente Enrique Pita, a minutos después, dice, tranquilamente puede ser Lazo después, entonces esto ha generado como un problema, en sí un problema. Es cierto, hasta el 100% de las actas escrutadas en la app del CNE se puede observar que en efecto la diferencia entre el uno y el otro candidato es apenas de 0,4%. Es menos de un punto, es menos de un punto percentual, es una diferencia realmente muy mínima y que realmente solamente vamos a poder observar cuando se haga este recuento al cual ya se han comprometido, pero que todavía no inicia y que ya ha sido causal de movilización en este momento. Y justo para cerrar el programa, y le agradecemos por haberse mantenido conectado al presidente de la Ecuarunari, Carlos Sucusuñay, lo tenemos en conexión, no sé si es que nos escuche, señor Carlos. Tenemos el cierre de la entrevista, tuvimos un problema técnico, un problema de internet, de conexión con usted, pero lo tenemos nuevamente. Creemos importante cerrar la entrevista, la conversación con la que iniciamos este programa acá en Voces y Propuestas. Si es que nos puede ayudar habilitando su video. Y nuevamente agradecerle por mantenerse al pendiente mientras conversábamos con Carlos Larrea de la Universidad Andina Simón Bolívar. Señor Sucusuñay, ¿se encuentra por ahí? Sí, estábamos a la espera de esta declaración desde la presidencia de la Ecuarunari. Se van a seguir generando otras declaraciones políticas en el transcurso del día. Ayer a las 6 de la tarde se suspendió la sesión que tenía planificado el Consejo Nacional Electoral para conocer estas novedades sobre los pedidos de actores políticos, principalmente del movimiento Pachacutic y de la Alianza Partido Social Cristiana, creo, que ha ido cambiando el panorama sobre los resultados de las elecciones. Hasta este momento, el Consejo Nacional Electoral debería estar, a partir de lo que manifestó el día viernes, estableciendo un reglamento para esa revisión de los votos, para establecer el 100% de los votos de la provincia del Guayas y este otro 50% de las otras provincias señaladas en este llamado acuerdo que también generó incertidumbre o desinformación, porque no se trataba de un acuerdo, o al menos así no se lo presentó, de un acuerdo político entre las partes, entre los partidos, no era un acuerdo de gobernabilidad y que vamos a una agenda política, un acuerdo de actores presentes en unas elecciones ante una institución que es el Consejo Nacional Electoral. De ahí en adelante, algún otro acuerdo evidenciado no lo hemos visto. No, y realmente es muy fácil, digamos, confundirse al respecto, o sea, porque realmente lo que ya se veía, digamos, en redes sociales, al menos los comentarios era eso, ¿no? De que lo que existía era un acuerdo político y no, o sea, era, digamos, a partir de la conversación que se tuvo con los consejeros, con el pleno, digamos, del CNE, pues este acuerdo
para el recuento, o sea, el acuerdo es con el CNE. Ya estamos con Carlos Custañay. Muchísimas gracias, compañero, por permanecer conectado y por atender a esta entrevista. Entonces, para que podamos continuar con lo que empezamos cuando inició este programa, entonces habíamos hablado precisamente de la movilización, queríamos también preguntarle, porque lo estábamos comentando cuando tuvimos ya este problema de conexión, es que si bien es cierto, la Ecuarunari y la CONAICE son las organizaciones que han convocado a esta marcha, sí hemos visto de alguna manera una ausencia de los principales de la CONAIE. Quisiéramos preguntarle a usted qué es lo que ha pasado, a qué se debe, digamos, esta ausencia de los principales de la CONAIE en este llamado a la movilización. Bueno, pedir disculpas, la conexión estaba estaba en un lugar sin señal, pero logré conectarme a un lugar medio apropiado. Eh, Hay que indicar a nuestra ciudadanía de que en la CONAI somos de Ecuarunari, somos CONAICE, somos CONFINIAI, desde la costa ecuatoriana. Y la CONAI somos las bases, las estructuras en cada una de sus provincias, sus federaciones. El Ecuarunari pues siempre ha venido trabajando de manera coordinada con las estructuras en sí, cumpliendo responsablemente el proyecto político en el presente caso. Efectivamente, el rol fundamental de nuestra organización, la Ecuarunari, el objetivo por el que fue constituida esta organización es la resistencia para buscar los derechos, para conseguir los derechos de todo el pueblo ecuatoriano, y esta es una herramienta grande que la tenemos. No ha existido en ningún momento división en las estructuras orgánicas de la CONAI y sus tres estructuras, porque las bases han estado pendientes, han estado activos en cada uno de sus territorios. Por ello es que nosotros únicamente espacio de tiempo democrático, al ver en que existió un fraude electoral a la propuesta del movimiento indígena para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, reiterando de que la propuesta política en el documento Minga por la Vida es recogida desde las bases, pues ya es un problema colectivo para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Al existir este obstáculo de fraude electoral, se suman todos los sectores sociales, están los trabajadores aglutinados, trabajadores aglutinados en el Frente Unitario de Trabajadores, están en la UGT, están los comerciantes, están los estudiantes, ¿no? Porque ya en el momento lo que se trata en el país es de querer frenar que nuestros niños, nuestros jóvenes no puedan estudiarlo. Se trata de que quieren seguir minando nuestros territorios, se trata de que quieren privatizar los bienes públicos, se trata de que no quieren devolver A ver, ahí tenemos un problema nuevamente eso sí, históricamente, de conexión. todos los gobiernos, si viene un presidente y viene el otro, son los mismos. Pero nosotros permanecemos monolíticamente unidos en las organizaciones. Las ustedes han de ver de que en cada uno de los territorios nuestras bases están unidos y no existe ningún tipo de división. Si bien no existe el compañero Jaime Vargas, no, pero ya son responsabilidades de cada uno de ellos, pero la estructura está en las bases, la estructura está en cada uno de los territorios. Nosotros como Ecuarunari, cumpliendo la agenda, cumpliendo la responsabilidad, luego de que hemos realizado el Consejo de Gobierno, hemos venido pues haciendo un consejo ampliado de los dirigentes, tomamos la decisión porque, como indiqué hace segundos, y en este caso lo que intentan frenar es frenar un nuevo modelo de administración de la cosa pública, que es con la transparencia y con la honestidad, es lo que es el temor. Frente a ello, existe una componente políticamente entre el Lazo y el señor Nebo del Partido Cristiano,
Sí, Compañero Carlos. necesitamos mejorar la conexión y que nos escuche, que nos escuche. Totalmente claro el discurso, sin embargo yo recalco en esta pregunta, porque el día viernes, en esta presencia del candidato Pérez de Pachacuti y del candidato Lazo de la Alianza Social Cristiana, creo, hubo ya una preocupación en redes sociales y manifestada por un comunicado público desde la CONAIE y desde algunos dirigentes del Consejo de Gobierno de la CONAIE de un posible acuerdo más allá del tema electoral de esta revisión de los votos. Se ha hablado, se ha hecho acercamientos desde esta ala del movimiento indígena, desde la regional de Ecuarunari, sobre estos acuerdos posibles políticos, porque generan nuevamente incertidumbre en cuál es la decisión del movimiento indígena. Si es que podría aclararnos eso. No existe, jamás, jamás, en ningún momento la Ecuarunari puede aceptar un pacto político con la derecha. Eso no habrá en ningún momento, le manifestamos públicamente. No lo existirá. Ahí existe únicamente para sanidad del país, para la tranquilidad del país, en que se tiene que proceder, solicitar, aunque en derecho constitucional, con todas las normas legales, los señores del Consejo Nacional Electoral deben aceptar la petición que la hicimos nosotros en el caso de suspender el conteo de las actas que estaban aún rezagadas y asimismo proceder a hacer el reconteo de los votos porque sentimos el fraude. Pero eso en derecho debe darse por bien del Consejo Nacional Electoral, por la sanidad de ese organismo que se encuentra en este momento bastante criticado, no solamente por una parte de ecuatorianos, sino por millones de ecuatorianos, porque es notado en cualquier lugar donde estemos ubicados. Pero ahí no existe en un momento que lo quieran interpretar. Ojalá los compañeros y compañeras hayan escuchado el diálogo porque fue transmitido y aún todavía se encuentra grabados. Si es que no entendemos el pronunciamiento, el criterio del compañero Jaco Pérez, ya no es culpa, ya no es culpa. Ahí no dice en ningún momento ningún compromiso. ¿Cómo puede un candidato que está cargado la propuesta del movimiento indígena para los ecuatorianos ir a pactar con la derecha? No, el pacto, la conversación, el diálogo es para tranquilizar el país, para ver si es que hubo el fraude o no. Procedamos al reconteo voto a voto y verificamos y aceptaremos los resultados. Que se quiera distorsionar, del otro lado, está muy bien, de que en nuestra organización también existe una especie de que están viendo de ladito y se pronuncian. Existe eso, ¿no? Y eso nosotros, como dirigentes en este momento, al menos en la persona de Carlos Ucayay, siempre habrá claridad en el pensamiento, claridad en su actuación y claridad en la filosofía del movimiento indígena, donde no estamos para defraudar. Queda claro entonces esas declaraciones desde las bases del movimiento indígena del Ecuador, desde el Ecuarunari. Finalmente, para cerrar, tenemos el comunicado que lo emitieron el día de ayer desde la Ecuarunari, en donde anuncian la marcha que iniciará desde la provincia de Loja el día de mañana, miércoles 17 de febrero, a partir de las 9 de la mañana. En estas resoluciones que han tenido con las comunidades de la Ecuarunari, de la CONAICE, ¿cuáles serán las siguientes acciones? Y de hecho lo tenemos en pantalla. ¿Cuáles serán las siguientes acciones que se den? Porque el Consejo Nacional Electoral no se reunió ayer a las 6 de la tarde como estaba previsto, como estaba anunciado, no ha dado una respuesta. Entonces, ¿cuál es la decisión en ese caso de parte del Ecuarunari y de las bases, como usted mismo nos está comentando? No quieren ellos hacer caso al pueblo ecuatoriano, no escuchan, más vale los intereses, las componendas que tienen, porque yo de funcionario dijera, bueno, pues en ese espacio procedamos ecuatorianos, que ellos dependen de los ecuatorianos, dependen de los recursos, de los ecuatorianos, pero más vale la arrogancia, más vale los compromisos individuales que el compromiso colectivo de la transparencia,
Frente a esta circunstancia, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos uso de una herramienta grande que la tenemos. ¿Cuál es la herramienta constitucional? Es la resistencia. Y en ese marco, el día de mañana, desde la provincia de Loja, comenzaremos a resistir. Recordarán que nuestra resistencia es pacífica. Nuestra resistencia es de plantones con voz alta, firmemente, con claridad en las peticiones, sin compromisos individuales, sino respondiendo al país. Entonces, iniciaremos el día de mañana en Loja una gran movilización. En esa movilización vendremos expresando nuestra preocupación. Y en esa marcha movilizada, los compañeros, los ciudadanos y ciudadanas apegarán y se sumarán a esa gran movilización que llegaremos a Quito. Y llegaremos para hacer sentir la preocupación. Ya no es preocupación interna, señores periodistas, es preocupación del mundo entero. ¿Por qué este país tiene que pasar este tipo de arrogancia? ¿Por qué no quieren que gobierne la honestidad, la transparencia? ¿Por qué es que no queremos unirnos entre todos los ecuatorianos y ser un país independiente donde todos, profesionales, no profesionales, campesinos, indígenas, mestizos, afros, trabajadores públicos y privados, hagamos fuerza, aportemos con los impuestos para salir adelante económicamente este país, para poder tener jóvenes estudiantes, para cuidar nuestros recursos públicos, para fortalecer esas instituciones públicas. Entendido, y escuchamos eso hace unos minutos. Perdón que le interrumpa, pero reitero y la pregunta, y es porque hay un momento de incertidumbre en el país y quisiéramos saber, desde la planificación que han tenido o desde las asambleas, estas movilizaciones de darse continuarán. Si es que se da este recuento de los votos, ¿cómo harán logísticamente quizá mientras continúa la movilización también el tema del seguimiento que se pueda dar a este recuento de votos y también el posible aplazamiento de la segunda vuelta? Porque el calendario electoral sigue corriendo. Y aquí es como la pregunta muy puntual es: ¿cómo han previsto todo esto? Porque se está generando retrasos en el calendario electoral. Hay un candidato, el candidato Arauz, que está en primer lugar, según el ingreso de las actas y de los votos, que ya se encuentra en campaña electoral. Mientras tanto, en este segundo o tercer lugar, todavía continúan ahí. No habría un llamado quizá a una fecha límite que el Consejo Nacional Electoral deba dar una respuesta clara, las movilizaciones hasta cuándo irán, porque esto nuevamente genera incertidumbre en el panorama político, pero también social de nuestro país, señor Sujuseñay. Está en este momento en manos del Consejo Nacional Electoral. Esa es la responsabilidad de ellos en este momento. Por supuesto que nosotros esperamos, hacemos la petición, pero si siguen ellos dilatando día a día, no hacen de cumplir lo que aceptan nuestras propuestas, en caso de reconteo, inmediatamente se ven dispuestos, que a ver, procedamos tal como acordamos, ya no hay vuelta más que dar. Y hubiésemos estado terminando el reconteo en Guayaquil y en otras provincias, caminando para no cumplir. Ahora, recordemos de que el 24 de mayo se tiene que posesionar, se tiene que posesionar ya el nuevo presidente, y entonces ya no habría el tiempo correspondiente, no hay cómo aplazar. Pero esa es responsabilidad de los funcionarios. Ellos son los que iniciaron haciendo el fraude electoral, y ellos tienen que responder al país. Nosotros tenemos el derecho de cumplir la transparencia. Aquí no existe ningún interés individual, y el interés es colectivo. Y mientras un Estado no podemos quedar cruzados de brazos viendo un fraude electoral claro, amplio. No podemos dejar de que se roben ese sueño de muchos ecuatorianos, ese cambio que querían a trabajar de manera comunitaria entre todos los ecuatorianos. Es responsabilidad de ellos en lo absoluto. Señor Sujuseñay, una última pregunta. Al país, nosotros debemos uso de nuestro derecho constitucional. Una última pregunta, y es que desde ustedes, como bases del movimiento indígena y todo,
una vez que se entreguen los resultados, si es que van a acatarse a los resultados que se dé al recuento, sería una primera pregunta. Y la segunda pregunta, en el caso de que el candidato Yacu Pérez no mismo pase a la segunda vuelta, ¿va a continuar, digamos, con el impulso y con la exigencia sobre la Minca por la vida? Nosotros vamos a continuar luchando. Hay que recordar que nuestra organización nunca terminará. La lucha es nuestro camino, la lucha es nuestro objetivo común, la lucha es la esperanza por un cambio en un Estado ecuatoriano, por un Estado plurinacional. Hay que aceptar, efectivamente, luego del reconteo, habrá que aceptar los resultados electorales que han visto, pero queremos nuestro país, cosa que no ha de ser así porque existen los fraudes electorales. Tenemos mucha esperanza de que nosotros podemos demostrar que existe fraude electoral, pero nosotros seguiremos y denunciaremos en cualquier circunstancia que pase. Siempre, como organización social, estaremos luchando en las calles y continuaremos denunciando ante las instancias nacionales e internacionales hasta que sepa todo el mundo que el nuevo presidente, cualesquiera que sea, a excepción del compañero Yacu Pérez, entraron sin la legitimidad del pueblo ecuatoriano, entraron con fraude electoral, manejados desde el exterior y respaldados de aquí desde el interior en este país. Eso tenemos que demostrar al país y al mundo para tener un presidente ilegítimo, porque en caso de serle presidente el señor Arauz o el señor Lasso, serán gobiernos no legitimados porque entraron en componentes del Consejo Nacional valiéndose de fraude electoral y en contra de la voluntad de millones de ecuatorianos. Ese gobierno tendrá que no es una amenaza, tendrá que tratar de caminar por el camino correcto que los millones de ecuatorianos lo hemos indicado. De lo contrario, pues, habrá las resistencias en el momento que tengamos que hacer, pero no vamos nunca a dejar de luchar por los por los millones de ecuatorianos. No hemos dejado, no vamos a dejar, ni la dejaremos jamás. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por su tiempo, para mantenerse conectado y por darnos estas declaraciones. Y bueno, o sea, eso nuevamente, agradecerles también a todos los invitados que han estado aquí en Voces y Propuestas. Con eso, digamos, concluiríamos. Antes de que se vaya el señor Sucuseñay, ya habrá tiempo en una siguiente entrevista para conversar de los temas de fondo, de las reivindicaciones y de las exigencias de una organización, de la más antigua organización del movimiento indígena en Ecuador. Hablamos de la Ecuarunari, de dar el paso a la siguiente vuelta el candidato Pérez de Pachacutic. Habrá un escenario y ahí nuevamente hablaremos con usted, señor Sucuseñay, y de pasar el señor Lasso a una segunda vuelta. Pues de todas formas hablaremos también con la Ecuarunari, porque es un actor político, es un actor social indispensable en esta agenda, en la construcción de un país. Muchísimas gracias nuevamente, señor Sucuseñay. Lo decías, Luisán, vamos cerrando entonces ya el programa. Hay varios elementos que se han marcado, el aporte que realizaba Carlos Larrea, docente, investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar. Si no lo viste, te recomendamos ver esta entrevista que la tuvimos hace pocos minutos. La estaremos posteando en las redes sociales de Wambra Medio Digital Comunitario, @WambraEC. Importante para conocer la parte técnica que se ha mantenido durante estas elecciones, el tema del conteo rápido, lo que pasaría con esta apertura de las urnas. Recomendada esa entrevista, y esto que nos deja atentos de qué pasará en los siguientes días, las declaraciones del movimiento indígena desde sus regionales, la CONAICE, la Ecuarunari, y hace pocos días también la CONFENIAE desde la Amazonía ecuatoriana. Están al pendiente de lo que sucederá con las decisiones del Consejo Nacional Electoral. Igual se ha hablado de movilizaciones territoriales, es decir, en cada provincia, y también esta avanzada desde Loja hasta la ciudad de Quito. Eso es lo que nos han informado, es lo que han comunicado desde el Ecuarunari, sobre todo, que se hará en los siguientes días. Digamos que ya empezaría este ejercicio de movilización. Nuevamente, en este programa lo que hemos hecho es un poco conversar sobre la incertidumbre, ¿no? Dialogar sobre cuál es la situación en que nos encontramos en este momento
en el país. Esperamos, digamos, para el jueves seguramente tendremos ya otro escenario y estaremos precisamente aquí en Wambra, en este programa Voces y Propuestas, conversando precisamente de aquel escenario. Nuevamente agradecemos a todas las personas que se conectan a nuestro Facebook y a todas nuestras redes sociales, justo para informarse y para conocer algo más de lo que está ocurriendo. Bueno, mi nombre es Luis Aguilar y Jorge, muchas gracias por todo y nos vemos el día jueves en un nuevo Voces y Propuestas. Muchísimas gracias.